Algo me falta aquí. Buen día. Hola Gonzalo, hola a todos. Comenzando la mañana. Vamos a seguir con la mañanita. Yo sabía que algo me faltaba, mi café. Eso. ¿Cómo estamos? ¿Está bien todo? Aleluya, Señor. Vida te da un buen día. ¿Cómo estáis, Gonzalo? ¿Estáis en la casa? Me imagino. Marjorie, buen día. Me falta mi café. Que se me quedó por allá. Así que... Voy por mi café. Buen día, Lorena. Vengo el tiro. Hola, Rox. Buen día. Vani, Lorena. ¿Cómo estamos esta mañana? Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Día viernes. Y sigue el calorcito. Dios ha escuchado mis oraciones. Que no se vaya el verano, estamos bien con el calor. Lo que menos queremos es... es frío, no sé, yo ustedes, pero a mí no me gusta el frío. Personalmente no me gusta el frío. Sonia, ¿cómo estás? Buen día, saludos a Gonzalo. ¿Ya? Voy a buscar mi café, vengo al tiro. Así que, cafecito. Hoy es viernes. Creo que habían pronosticado como 27 grados todavía. Así que estamos bien por eso. Y este fue un fin de semana de esos, porque ayer tuvimos la transmisión de nuestra noche de adoración y hoy día tenemos este vivo, hoy día a la noche tenemos un seminario de matrimonios, así que para que te conectes vamos a estar transmitiendo, lo más seguro es que vamos a estar en YouTube, ¿ya? Así que tienen que buscarlo en YouTube, Iglesia Viña Maipú. Vamos a transmitirlo allá con un link privado, básicamente porque este va a ser un seminario para matrimonio y pareja de Viña Maipú y organizarnos, vamos a tener un tema muy interesante. Ya estuvimos viendo los tópicos y todo, así que estamos muy bien. Y hola Lorena, buen día. Así que eso. Así que para que te conectes, nos queda hoy la noche, a eso de las 9 de la noche, búscate unas copitas de champaña, unas copitas con lo que tú quieras, algo para picotear, con tu esposa, tu esposo, tu partner, la persona que Dios ha puesto a tu lado. Y a eso a las 9 de la noche, conéctate en YouTube con nosotros porque vamos a estar haciendo el seminario de matrimonio. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Estás en la casita, llegando de turno o te tocó día libre? Fuerza amiga, ánimo con todo eso.
Y mañana viene el grupo de jóvenes, el jóvenes JBM, jóvenes Zoe. El domingo tenemos el Día de la Mamá, así que hay hartas cosas que se vienen. Ya. Buen día Margarita, buen día, ¿quién tengo por aquí? Verónica, buen día. Hijo amado, ¿cómo estamos? Hijo Felipe, ¿cierto? Buen día, buen día. Buen café. Conocer. Buen día Javi. En la oficina ya trabajando, manejando, escuchando. Ha sido muy interesante esto. Recibiendo mensajes de todos lados. Y ha sido bueno, muy animoso. Así que por ese lado estamos muy contentos, la verdad. ¿Ya? Yo espero hoy día. Hemos estado haciendo una serie. Hoy es el número 9. Llevamos harto tiempo, casi un mes en esto. Ya, pero ha sido muy interesante estudiar los Sígueme de Jesús. Así que hoy día es probable. Hola Diego, Andrés, ¿cómo están? Diego, ¿cómo está el sur? Me imagino que lloviendo y con mucho frío. Ya, pero tú eres un hombre del sur, así que por ese lado, bien. Entonces, hoy día lo más probable es que vamos a terminar la serie Sígueme. Día viernes también ya hemos llegado rajuñando hasta este día. Muchas situaciones han pasado. Hola Ronald, Patrick San John. ¿De dónde será ese Patrick San John? Where do you come from, Patrick? ¿De dónde eres, Patrick? Bueno, vamos a costar bajar un poquito eso. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos y comenzamos? ¿Les parece? ¿Ya? Vamos a hacer una oración donde sea que tú estés. Javier, si vas manejando, por favor, no cierres tus ojos. ¿Ya? Puedes orar con los ojos abiertos, así que no te hagas problema por eso. ¿Ya? Pero todos los demás, ¿por qué no oramos? ¿Les parece? Padre, te damos gracias esta mañana. Y Señor, de todo corazón te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo. Señor, que tú seas Rey, que tú seas Señor en nuestras vidas. Señor, que este día ayúdame a querer lo que tú quieres para mí por sobre lo que yo quiero para mí. Señor, que tus planes y tus propósitos estén por sobre tal vez lo que yo tengo planeado en mi vida, Señor. Así que, Padre, yo te pido, Señor, que llenes de sabiduría, de revelación tu palabra, que entre en nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, ayudándonos a crecer, a madurar, a avanzar en los planes que tú tienes, Señor. Yo bendigo a cada persona que está escuchando, Señor, a los que van a oír después. Así que, Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque tú nos acompañas y porque todas las cosas ayudan a bien a los que te aman. Tú tienes en tus manos, Señor, nuestros tiempos de entrada y de salida de este mundo. Señor, y por más que queramos a veces torcer estos tiempos, tú los tienes muy, muy preparados de antemano. Así que en ti confiamos, Señor, y en ti, por sobre todas las cosas, nos refugiamos. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Que Dios les bendiga. Hola, Manu. Se han añadido algunos. Hola, Alejandro Araya. Amigos, si está manejando, por favor, con cuidado, ¿ya? Bueno, como les decía, Claudio, ¿cómo estás? Buen día, Hernán, y a todos los que se han ido añadiendo ahí de corazón a todos, que Dios traiga su paz, que saque los temores, que saque los miedos, que podamos crecer en confianza, ¿ya? Bueno, el Sígueme, yo creo que este va a ser el último Sígueme. Y yo ya tengo estoy preparando la serie para los próximos, yo creo, 6 días más. Recuerden que estamos juntando lunes, miércoles y viernes a las 9. Entonces vamos a tener como 2 semanitas tal vez de tratar y profundizar otro tema.
que es muy interesante también. Así que, pero vamos a concentrarnos en este último tema que vamos a cerrar hoy día, que tiene que ver con el sigue. Estábamos viendo los sígueme de Jesús. Si tú no lo has visto anteriormente, los anteriores, están en el mismo Facebook, están hacia abajo, tienes que buscarlo, no vas a comenzar a verlo, y te vas a dar cuenta que ahí están los sígueme del 1, este es el número 9, ¿ya? Así que para que, si quieres, en tus tiempos libres, en tus tiempos ahí con unos audífonos, puedes escucharlo y puedes verlo y puedes ponerte al día con todo lo que hemos ido viendo, con todo lo que hemos ido tratando. María Eugenia, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está ese Conce? Elizabeth. Bueno, entonces, bueno, un pequeño resumen, ¿cierto? De todo lo que hemos visto. 2 minutos, ni 2 minutos vamos a hacer esto, pero un pequeño resumen de este sígueme. Lo que primero que vimos es que Jesús extendió una invitación a todos. Dijo, todo el que quiera seguirme, que me siga. Están todos invitados a caminar. Ese sígueme no era un sígueme para ser un discípulo. Nosotros hemos escuchado, pero en realidad lo que Jesús estaba haciendo era un sígueme a caminar con él. Era un sígueme a decir, oye, te acompaño, acompáñame en este peregrinaje, acompáñame en este camino. Ese sígueme de Jesús tenía que ver con una invitación a caminar a vivir la vida con Jesús, a caminar con Él y andar con Él. Entonces, para ti y para mí, hemos recibido esa invitación y estamos caminando con Él. Y en ese caminar, a veces hay paradas, a veces avanzamos más, a veces avanzamos menos, pero en ese caminar, Jesús nos invita a ese caminar. Luego Jesús definió el objetivo por el cual nos invita, y el objetivo por el cual nos invita es a confiar en Dios. No es a ir a una iglesia, no es a hacernos partícipes de una denominación específica, ni es hacernos parte de una organización. La invitación de Jesús al sígueme es a confiar en Dios por sobre la situación. Por eso que en toda situación, cuando estaban en temor, estaban en angustia, lo primero que les decía Jesús fue, no tengan miedo, confíen en Dios, confíen en mí. Entonces, tu llamado y mi llamado no es un llamado a solo asistir a una iglesia, aunque es importante, a ser parte de un cuerpo, aunque es importante, pero el llamado principal que tú y yo recibimos es un llamado, una invitación a caminar con Jesús en medio de cualquier situación, sea la situación que sea. Tú y yo somos llamados a confiar por sobre las situaciones. Entonces, eso fue lo segundo. Lo tercero que aprendimos es que Jesús nos definió cómo caminar este camino. Nos enseñó cómo caminar. Ama a Dios, ¿cierto? Con todo tu corazón, pero también ama a los demás, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces Jesús nos llama a todos, nos invita con un objetivo de confiar en Dios, pero también nos enseña el cómo vivir esta vida. A veces algunos viven tan pegados al techo que se les olvida cómo vivir aquí. Entonces tienen, entre comillas, un gran testimonio espiritual, pero tienen un pésimo testimonio con las personas. Entonces Jesús nos llama a vivir la vida aquí en la tierra, y leíamos en Colosenses que tenemos que aprender a ser bondadosos, a ser amables con los demás, a tener paciencia, a ser humildes, y el apóstol Pablo ahí en Colosenses nos da una lista de cosas que realmente tú y yo necesitamos desarrollar en esta tierra. Luego Jesús nos definió el costo también, ¿se acuerdan? Jesús les dijo a los discípulos en un momento, les dijo, mira, el que quiera seguirme me sigue, pero tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y luego caminar conmigo. Entonces, ese negarse a sí mismo significaba el poner los planes de Dios, los propósitos de Dios por sobre mis planes. El tomar tu cruz significaba el cambiar tus pensamientos y el alinear tus objetivos con los objetivos de Dios. Y el caminar, el sígueme, era caminar con Jesús. Luego Jesús les definió cómo debían vivir el liderazgo, porque de alguna manera, en la medida en que ellos iban a caminar con Jesús, iban a tener influencia sobre otros, iban a tener una voz sobre otras personas. Por lo tanto, Jesús les definió el liderazgo y les dijo con claridad, les dijo, mira, el que quiera ser primero va a tener que aprender a ser el siervo de todos. Y hablamos un poco sobre el liderazgo de Jesús, que nos llama y nos dice, ustedes han escuchado y han visto que los jefes de la sinagoga, los líderes políticos, los líderes de todas las naciones, dijo Jesús, son personas que han abusado de la autoridad, son personas que han buscado sus propios beneficios, son personas que han buscado sus propios intereses. Y eso, por lo que vemos, nada ha cambiado. Pero aún así Jesús nos dice,
A cada uno le miró a sus discípulos y les dijo, pero ustedes no deben ser así. Entonces Jesús los llama y les dice, ustedes no tienen que abusar de la autoridad, no tienen que buscar sus propios beneficios, no tienen que buscar su propio bienestar, no tienen que buscar solamente lo suyo, sino que tienen que buscar por los demás. ¿Qué significa eso? Jesús, cuando hablaba del liderazgo, él se refería a que toda persona que tiene un cargo o tiene una posición o tiene algún puesto donde está sobre persona, tiene que buscar desarrollar el máximo del potencial de esas personas para lograr el plan de Dios. La pregunta principal que todo líder debe hacer a las personas que dirige o que sirve, tiene que ser, ¿en qué puedo ayudarte? La mejor pregunta que un líder puede hacerle a un jefe o un supervisor o alguien, a las personas que están a cargo, a su equipo, es mirar a su gente y decirle, oye, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Qué puedo hacer yo para que se desarrolle el máximo del potencial que Dios ha puesto en tu vida? O que tú tienes, el máximo de los talentos que tú tienes en ti. Cuando nosotros como supervisores, jefes o gerentes o dueños de casa o dueñas de casa, papá, mamá, tenemos que aprender a ser siervos de las personas que están en la casa para sacar el máximo del potencial que ellos tienen y que Dios ha puesto en sus vidas. Entonces Jesús habló del liderazgo también, pero también lo que vimos el miércoles, que tal vez fue una de las cosas más fuertes para mí, porque ocurre, es que Jesús les dio la oportunidad de dejar de seguirlo. Jesús fue fuerte en un momento, porque lo estaban cuestionando los fariseos y los religiosos, y Jesús en un momento les dijo, miren, si ustedes no beben mi sangre, y si ustedes no comen mi cuerpo, no van a tener parte conmigo en la eternidad. Si ustedes no comen mi cuerpo y beben mi sangre, no van a tener vida eterna. Esto fue una ofensa para los fariseos, porque ellos lo tomaron literalmente y creyeron que Jesús estaba hablando de canibalismo, o Jesús estaba hablando de cómo vamos a comer esto. Obviamente que en ese momento Jesús venía de alimentar a muchas personas, entonces mucha gente le seguía. Y todas estas personas comenzaron a murmurar. Y comenzaron a decir, ¿cómo Jesús está diciendo esto? ¿Cómo es que Jesús está hablando estas cosas? ¿Cómo lo vamos a comer? Jesús les había dicho reiteradas veces, Jesús les había dicho, voy a ser tomado preso, me van a condenar, me van a golpear, me van a azotar, finalmente me van a llevar a la cruz, voy a morir, pero voy a resucitar. Jesús les dijo varias veces lo que pasaría. Pero ellos, como solamente querían oír lo que ellos querían escuchar, no tenían oídos para oír lo que Jesús les estaba hablando. Jesús les estaba diciendo las cosas, pero ellos solo oían lo que querían escuchar. Lo que les convenía escuchar, con eso se quedaban. Sí, en realidad, esto es para mí. Entonces, pero aquellas cosas que son así, a veces son más fuertes, a veces las obviamos. Pero Jesús habló con sus discípulos y siempre fue muy claro, siempre fue muy honesto, siempre fue muy sincero con todos. Y en ese proceso es que Jesús habló con ellos y ellos se ofendieron. Y dice la Biblia que mucha de la gente que le seguía, estas personas que caminaban con él por los panes, los peces, que habían visto milagros, muchos de ellos que habían sido sanados, restaurados, ¿cuánta gente tú y yo conocemos que tal vez han recibido un milagro, que han sido tocados, y todas estas cosas que uno escucha y después no lo siguen? Porque cuando llegan las palabras difíciles, no tienen la capacidad para responder a esas palabras. Por eso que esas palabras, acá es donde lo que el apóstol Pedro le apuntó cuando él dijo, pero ¿a dónde vamos a ir, Jesús? Pero si nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Entonces Jesús sí les dio la oportunidad, pero así como Pedro tuvo esta oportunidad para decir, sabemos y creemos. Convicciones, al final lo que va a sostener tu vida, mi vida, en los momentos de turbulencia, no van a ser las grandes luces que a veces escuchamos o vemos, no van a ser a los grandes oradores que nosotros escuchamos o vemos, no, van a ser tus convicciones personales. Tus convicciones personales van a ser
el ancla que te va a afirmar a Jesús para cuando vengan las tempestades, vengan los vientos y vengan las situaciones difíciles. Por eso, gloria a Dios por todo lo que pasa, por todo lo que podemos ver, gente que busca el milagro acá, gente que busca el milagro allá. Pero la convicción en el corazón es lo que va a generar el ancla a Jesús cuando venga la tempestad. Porque tú y yo vamos a pasar tiempos difíciles. O sea, pensar que no los vamos a tener es una niñería, la verdad que sí. Pero aquellas personas que ya llevamos años y sabemos que es así, vamos a pasar por tiempos difíciles y complejos, vamos a pasar y vamos a dudar. Y muchas veces vamos a mirar al cielo y vamos a decir, Dios, ¿qué onda? Dios, ¿qué está pasando? Y vamos a entrar en este conflicto. Y lo que nos va a sostener, lo que nos va a sostener a Jesús, va a ser aquellas convicciones profundas que tú tengas en tu corazón. Por eso Pedro dijo la respuesta, pero Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, en ti creemos y sabemos quién tú eres. Esas dos palabras, creer y saber, saber y creer, son palabras claves que tú y yo necesitamos arraigar en nuestro corazón. Tenemos que saber quién es Jesús. Tenemos que saber quién es Él para generar esa convicción profunda en el alma. Porque van a llegar los momentos de las pruebas. ¿Qué va a pasar cuando venga la prueba? ¿Qué va a pasar cuando vengan los vientos? Jesús habló, dijo, mira, esta cuestión es como aquella persona que construyó su casa sobre la arena. Vinieron los vientos, vinieron la lluvia, vinieron la tempestad, se deshizo la fundación de esta casa porque estaba sobre la arena y se destruyó la casa por falta de fundamento. Pero Jesús dijo, aquellas personas que creen en mí y hacen lo que yo les digo, los voy a comparar con aquellas personas que construyen su vida, su casa, sobre la roca. Que pueden venir los vientos, las tempestades, las marejadas, y la casa sigue firme. Por eso convicciones no son necesariamente lo que tú y yo sabemos. Porque una cosa es saber y lo otro es creer lo que sabemos. Y ese proceso del saber lo que creemos es lo que genera la convicción profunda del alma. Por eso que el apóstol Pedro, su respuesta fue, nosotros sabemos quién tú eres, Jesús. Y creemos y tenemos la convicción de que tú eres el Hijo de Dios. Por lo tanto, ¿a dónde más iremos? ¿A dónde voy a ir? Porque tú eres el que tiene las palabras. ¿Ya? Entonces Jesús les dio la posibilidad, y muchos de los que siguieron a Jesús por los milagros, por las sanidades, por las palabras de esto, por las palabras acá, muchos que siguieron a Jesús por los panes y los peces, después no estaban. No estaban. ¿Quiénes permanecieron? Aquellos que tenían una convicción en el corazón. Por eso el llamado de Jesús fue a desarrollar una confianza en Dios por sobre la situación. Bueno, esa fue la introducción de poquito más de 2 minutos. ¿Ya? Bueno, hoy día a mí me gustaría ver un poquito para cerrar esto, en Marcos 4, ¿ya? Versículos 19 y 20, Marcos 4, 19 y 20, dice lo siguiente, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño y la riqueza, a ver, voy a tirar desde 17, ya. Voy a leer mejor un poquito antes, ¿ya? Jesús está hablando de las semillas, ¿ya? Dice que algunos son sembrados en la tierra, son sembrados entre medio de las piedras, dice, pero otros son como los sembrados entre espinos, que oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de la riqueza y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta ya no llega a tener fruto. Entonces, estas situaciones de la vida, estas circunstancias que son complejas, aún el engaño de las riquezas, dijo Jesús, y muchos otros malos deseos ahogan lo que nosotros sabemos, pero que no necesariamente hemos abrazado en el creer. Por eso es que hay gente que sabe, pero no sigue a Jesús. Es raro esto, ¿cierto? Pero me imagino que tú conoces gente que sabe de Jesús, pero no le sigue. Que sabe cerca de Él, pero no le sigue. ¿Por qué? Porque las situaciones de la vida,
las problemáticas, las preocupaciones de esta vida, el engaño de la riqueza y muchos otros malos ahogan esa palabra. Por eso que la convicción tiene que pasar a ser algo profundo en el alma y en el corazón. ¿Ya? ¿Estamos? Perfecto. Bueno, Mateo 28, versículos 19 y 20, nos dan la misión de todos nosotros. Jesús te invitó a ti, me invitó a mí, con una finalidad. La finalidad final es promover el evangelio a todo el mundo. A todos lados. Y esto suena raro, pero no raro, pero lo escuchamos mucho, pero hacemos poco. O sea, en la parte práctica, en la parte concreta, el mundo evangélico o el mundo cristiano que se declara seguidor de Jesús en Chile no ha cambiado en los últimos 20 años. Cuando tú revisas los censos anteriores de los 80, el porcentaje de cristianos en Chile fluctuaba entre el 19 y el 22%. Y hoy día sigue igual, nada ha cambiado. O sea, la iglesia se ha vuelto hacia adentro y se ha entretenido tanto al interior que ha dejado de lograr o de alcanzar la misión por la cual Jesús nos ha puesto en esta tierra. Nos hemos entretenido tanto entre nosotros, entre tanta cosa, ya tanto congreso, tantas conferencias, todo para mí, que nos hemos olvidado de la misión. Y la misión de Jesús, la misión, ¿por qué Él nos llamó? Él nos llamó para confiar, pero nos llamó para promover. En Mateo 28, versículos 19 y 20, dice lo siguiente. Por tanto, en resumen, por tanto es como en resumen, en concreto, hablemos de este asunto, démosle una dirección a esto. Jesús está cerrando estos episodios que tiene con sus discípulos, porque Jesús a esta altura ya había muerto, había resucitado y estaba pasando tiempo con ellos. Y le está diciendo, miren chiquillos, en resumen, por lo tanto, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, el punto pasa porque Jesús comisionó y envió a sus discípulos a promover este evangelio. Recuerden que la palabra evangelio significa buenas noticias. Poder ir a la sociedad hoy día está hambrienta de escuchar buenas noticias y la iglesia somos tú y somos yo. La iglesia no son los fierros y las paredes, la iglesia somos nosotros. Y la iglesia se ha encerrado tanto, se ha ensimismado tanto, que la conferencia, que el seminario, que denme, que alimentenme, que el quiero esto, y se ha muerto tanto hacia adentro que ha perdido de vista el objetivo final, que es promover a Jesús entre las personas. Entonces, Jesús les dijo, ahora vayan. Oye, chicos, vayan. Así como me han visto ir a mí, vayan ustedes ahora y lleven el evangelio, enséñenle lo mismo que yo les he enseñado. No enseñen algo distinto, denle. A veces gente busca cuestiones tan raras, inventa cuestiones tan raras, con la finalidad de ser, no sé, singulares, como ser tan ellos mismos. Pero Jesús fue tan simple, porque Jesús dijo, chiquillos, vayan y enseñen lo que yo les he enseñado. Y es cosa de tomar los evangelios y enseñar lo que Jesús enseñó. De eso se trata esto. A veces no, y ese escudriñar tanto, a veces yo tengo temor que tiene que ver a veces con una arrogancia intelectual. ¿Tenemos arrogantes intelectuales cristianos? Que a veces buscan donde no sé, no debería. Pero Jesús nos manda y nos dice, vayan y prediquen este evangelio a todas las naciones, a todos los lugares. Entonces, hay una misión, hay un propósito, hay un objetivo final, que es llevar a Jesús a aquellas personas que no lo conocen. Recuerden que luego que Jesús ascendió, luego que Jesús murió, resucitó, pasó un tiempo con los discípulos. Y si tú vas al libro de Hechos, en los primeros versículos, te vas a dar cuenta que Jesús pasó 40 días en una capacitación intensiva
a los discípulos acerca del reino. Jesús pasó 40 días para decirle, mira, de esto se trata, así es la cosa, ahora vayan. ¿Qué es lo que fue lo natural de los discípulos? Quedarse en Jerusalén. No, si estamos aquí nosotros, yo oro por ti y tú oras por mí. Pues ya, y era todo, te das cuenta, era todo ahí. Y tuvo que venir una persecución para que la iglesia cumpliera con el plan que Dios tenía para ellos. Pero en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente, el autor Lucas escribe lo siguiente. Pero cuando venga el Espíritu Santo, dijo Jesús, sobre ustedes recibirán poder, dunamis, recibirán una capacidad extraordinaria de hacer cosas, pero de hablar y decir cosas. Y serán mis testigos, serán mis representantes, serán las personas que hablen de mí, tanto en Jerusalén, en la ciudad donde estaban, pero también en Judea, un rango más amplio, en Samaria, más amplio aún, y hasta los confines de la tierra. Entonces, cuando Jesús nos llama con el propósito de confiar de una manera sobrenatural por sobre toda situación en Jesús. Pero nos da un objetivo de ese caminar, nos da un objetivo de ese sígueme, y ese objetivo es llevar el evangelio a aquellas personas que no lo conocen. Yo llegando a mis 54 tengo muy claro que algunos que están viendo tienen más que yo y otros menos que yo. Pero me he preguntado, ¿cómo nos va a recordar las personas? ¿Cómo la gente que cruza en tu vida se va a acordar de ti? ¿Cómo la gente ¿sabes? Cada uno de nosotros más o menos nos cruzamos, nos topamos o nos relacionamos en nuestra vida con poco más de 10.000 personas. Eso es caleta de gente, mucha gente. Pero nos relacionamos de alguna manera, hola, ¿cómo estás? Compañeros de trabajo, amigos de los amigos, etc. Cerca de 10.000 personas. Eso es mucha gente. Y durante esta semana, preparando esto, ¿cómo quiero yo que la gente me recuerde? Me recuerde como, no sé, como alguien tacaño, como alguien enojón, ¿cómo quieres tú que la gente te recuerde? Porque cuando tú hablas de Jesús con la gente, aún aquellos que no creen en Él, tienen una sensación que Jesús era bueno, era amoroso, era paciente, era alguien bueno. Entonces, cuando yo pienso y digo, ¿cómo espero yo al final de mis días que la gente me recuerde? Es tan importante porque tal vez hay mucha gente con las cuales hemos trabajado por años juntos. O mi vecino, mi vecina, que nos hemos relacionado y que hemos tenido tiempo, hemos compartido un asado, hemos compartido cosas, pero no le hemos compartido Jesús. Mire tú. ¿Con cuánta gente que tal vez nosotros nos relacionamos y no compartimos lo más precioso que tenemos, a Jesús? Y esa es la cosa. ¿Cómo nos va a recordar las personas? Porque de alguna forma tú y yo no somos, recuerdo la palabra, pero no somos personas que vivimos en un lugar lejano, aislado. No, somos parte de una sociedad. Vamos a un trabajo o trabajamos en la casa, nos relacionamos con familia, tenemos tiempo con otros. Entonces, allá es donde, ¿cómo nos va a recordar las personas al final de nuestras vidas? ¿Cómo va a recordar? Y eso es importante porque en el fondo, si lo más precioso que tenemos es Jesús, es lo que más deberíamos compartir con otros. En 2 Corintios 5, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, 2 Corintios 5:20. Dijo, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. El apóstol Pablo está escribiendo aquí, está diciendo que tú y yo somos representantes de Dios. Somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Y como es como Dios a través de nosotros, proclamando a las personas, diciéndole, por favor, reconcíliate con Dios. Por favor, vuélvete a Dios.
Eso es lo que el apóstol Pablo comprendió de las palabras de Jesús cuando él dijo, vayan y prediquen el evangelio, que tú y yo somos representantes de Dios aquí en la tierra, para decirle a todos los que están a nuestro alrededor, por favor, vuélvete a Dios. Desgraciadamente la gran mayoría toma un fierro y dice, tienes que volverte a Dios, pecador inmundo, o condenamos, eso no se hace, y nos ponemos tan fariseos y religiosos que ponemos cargas sobre las personas. En cambio, Jesús invitó a las personas a caminar con Él. Por eso, ¿cómo nos va a recordar? Yo entiendo que a veces los temores, las inseguridades, las vergüenzas nos impiden el compartir a Jesús con otros. Yo entiendo que a veces los temores, el que dirán, mira, incluso la indiferencia. Sí, Señor. Incluso la indiferencia a veces que me da lo mismo si otro, ¿qué pasa con el otro? Pero la realidad es que tú y yo somos llamados a esto. O sea, si hemos decidido caminar con Jesús, también tenemos que hacernos parte de la causa de Jesús. Y a veces nosotros nos hemos vuelto al servicio a la iglesia y justificamos nuestro accionar por el servicio a la iglesia y no por el promover a Jesús con las personas. Estoy tan ocupado con las cosas de la iglesia que no tengo tiempo para compartir con las personas que no conocen a Jesús. Interesante. Pero Cristian, estoy tan ocupado, estoy metido en tantas cosas. Jesús en un momento, los discípulos le dijeron, Jesús, estamos bien aquí, quedémonos acá. Y Jesús dijo, no, yo he venido para ir a predicar a otras aldeas, a otros lugares. Para esto he venido. Entonces, Jesús tenía tan claro, que Él no venía para hacer su organización cerrada acá, sino que Él venía para abrir un movimiento abierto donde toda persona tenía un espacio, donde toda persona podía caminar con Él, donde toda persona de todo el planeta tenía una oportunidad de caminar con Él. Y tú y yo somos agentes y embajadores de Jesús para llevar a Jesús a otros. Y vivimos un momento único, estamos en un momento único hoy día, donde la gente te necesita a ti, me necesita a mí, pero no por quienes somos nosotros, sino por quién es Jesús en nosotros. Lo que tú tienes hoy día, lo que yo tengo hoy día, es oro, es algo precioso que las personas necesitan oír. Ocupa tus redes. Ocupa tus contactos, ocupa las telellamadas, las conferencias, ocupa todo lo que Dios ha puesto en tus manos, no tan solo para la buena onda, sino para tocar el corazón de aquellas personas que no conocen a Jesús, que no tienen a Cristo en su corazón. Ahora yo entiendo, como decía, yo creo, de alguna manera, los temores, las inseguridades, los miedos, el que le voy a decir, pero pastor, no sé qué decirle. Mira, hay que hablar de Jesús. Esa es la realidad. Hoy día la gente está, prendí la tele, tantos contagiados, están todos hablando de eso. Pero tú y yo tenemos una palabra preciosa de esperanza. Tú y yo tenemos una palabra preciosa que las personas necesitan oír. Entonces, tenemos que abrir nuestra boca y comenzar a hablar lo que Jesús ponga en nuestros corazones. ¿Qué cosas nos ayudan? Yo escribí un par de cositas, como ¿qué cosas nos ayudan? Nos pueden ayudar, nos pueden dar confianza en hablar de Jesús con los demás. Porque a veces es que no sé qué hablar, no sé cómo decir, no sé. Mira, lo primero que tenemos que entender, lo primero que tenemos que asumir, tú y yo, es que las personas que están afuera, que no conocen a Jesús, no son tan diferentes a ti y a mí. A veces nosotros nos sentimos como que somos, no, ellos son ellos y nosotros no somos. Pero la verdad es que la gente no tiene, o sea, tenemos casi las mismas situaciones, problemas que la gente de afuera. Todo ser humano en este planeta, más allá de las necesidades físicas, materiales, del comer, del beber, del dormir, que son cosas elementales para cada uno de nosotros y son sumamente importantes también para que tú y yo podamos ayudarle a suplir esa necesidad. Pero hay una necesidad interior del ser humano que tú y yo tenemos y que compartimos con la gente de afuera.
y que ellos no saben, tú has encontrado la fuente de cómo llenar tu ser interior, pero ellos no. Entonces, ¿tenemos la misma necesidad? Es la misma necesidad que tu compañero de trabajo, que tu vecino, que tu vecina, aún tu familia que no conoce a Jesús. Hay tres necesidades puntuales, muy puntuales, que todo ser humano tiene. Tres necesidades puntuales que todo ser humano tiene. Lo primero que todo ser humano necesita es saberse amado. Saber que alguien te ama. Es como lo básico, es como, claro, así como tomamos agua, dormimos, el saber que le importa a alguien, aunque sea uno. Por eso es tan importante lo que tú y yo tenemos, porque lo que tú y yo tenemos nos da la base para suplir las necesidades de esta raza humana. Y todo ser humano tiene tres necesidades. La primera necesidad es saberse amado o amada. Saber que a alguien le importa. Para ti, cuando llegas a dormir en la noche, cuando te acuestas y apagas la luz y estás tú y Dios, tú tienes que saber que hay alguien que te ama tal como tú eres. Hay alguien que te ama con todo su corazón. Y ese es Jesús. Las personas que están a tu alrededor a veces se van a olvidar de expresar amor. Las personas que están alrededor a veces se van a enojar contigo. Pero hay uno que nunca va a dejar de amarte. Se llama Jesús. Por eso, lo que tú y yo tenemos hoy día suple la necesidad afuera. Lo primero es saberse amado. Segundo, ser aceptado como es. Jesús te acepta como tú eres. Jesús no te pone cargas para decir, tú tienes que cambiar esto, si tú cambias esto, si tú cambias esto, yo te acepto. No. Jesús te acepta hoy día tal como tú eres. Donde tú estás, en lo que estés haciendo y en lo que estás metido, Jesús te acepta. Y eso es lo maravilloso de esto. Porque la gran mayoría de todos los personajes, de todas las organizaciones, te ponen requisitos. Y Jesús dijo, no, el que quiera seguirme, que me siga. Todos tenemos la misma necesidad. Entonces, la gente de afuera que no conoce a Jesús tiene la necesidad de ser amada, tiene la necesidad de ser aceptada y tiene la necesidad de tener un propósito o un significado de vida. Algo por qué vivir, algo que encuentran en Jesús. En Jesús van a encontrar esto. Ya voy a avanzar un poquito porque voy a quedar peor. En Efesios 3, 17 al 19, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Y pido, oro, eso es lo que está diciendo, lloro, que arraigados y cimentados en su amor, puedan comprender, junto con los demás santos, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Este versículo te vuela. Porque en este versículo el ser humano puede encontrar todo lo que necesita y requiere. ¿Cómo yo me puedo sentir pleno? ¿Cómo tú te puedes sentir pleno o plena? No es por cambiar trabajo, no es por ganar más plata, no es por sacar este título. Todas estas cosas van a ayudarte a calmar tu emoción, a cambiar tus sentimientos. Pero en la necesidad profunda del alma, en la necesidad profunda de tu ser, lo que va a llenar se llama Jesús. Es su amor, es Dios. Por eso que el apóstol Pablo entendió esto y dijo para que sean arraigados, cimentados en su amor, de tal manera que la plenitud de Dios habite en sus corazones. De eso se trata todo esto. De eso se trata. Entonces lo primero es que yo tengo que perder mis temores, porque lo que yo necesito, también la gente de afuera es lo mismo que ellos necesitan. Ellos no tienen una necesidad diferente a la tuya. Es la misma necesidad. Ellos también se sienten solos como tú te sientes solo a veces. Ellos también tienen temores como nosotros tenemos. Entonces tenemos que compartir desde el punto de vista de donde nosotros estamos. Lo segundo que te va a ayudar para compartir a Jesús con otros es entender que ellos tienen las mismas preguntas que tú tienes. Tienen las mismas dudas que tú tienes. ¿Existirá esto? ¿Será esto? ¿Sí? Entonces compartimos las dudas y preguntas y respondemos hasta donde podemos. Pero tenemos muchas cosas en común con aquellas personas que no conocen a Jesús.
Por lo tanto, no tengas miedo a compartir a Jesús, porque ellos tienen las mismas necesidades que tú tienes, tienen las mismas preguntas, y la gran mayoría de las personas que están afuera, en realidad, no saben lo que creen. O sea, en general tú sabes lo que tú crees. En general, yo comprendo que el mundo cristiano entiende más o menos lo que cree, pero cuando tú hablas con alguien que no es de iglesia, que tal vez no conoce de Jesús, tú le preguntáis, oye, ¿tú qué crees de Jesús? Sí, yo soy católico, soy testigo, no sé, y te van a tirar algo. Pero por lo general ellos en el fondo no saben lo que creen. Cuando tú profundizas un poquito más con ellos, en realidad ellos te van a ir dando argumentos que en realidad no es lo que creen. La gente afuera no sabe lo que cree. Por más que ellos piensan que saben, en realidad no saben. Mucha de la gente que no conoce a Jesús está llena de prejuicios hacia el mundo evangélico. Está llena de prejuicios por nosotros mismos. Nosotros mismos hemos instalado esos prejuicios sobre ellos. De pecadores, de inmundos, de cochinos. Por eso que muchos de ellos tiran la talla y dicen, no, yo no puedo ir a la iglesia porque los santos se ponen a tiritar cuando yo entro. Porque en su mente están llenos de prejuicios que nosotros mismos hemos instalado. Hemos sido tan religiosos a veces, tan fariseicos, que hemos puesto sobre ellos una carga y nos vienen a nuestra iglesia. Mira, es tan simple como esto, ver cuántas personas nuevos convertidos, no nuevas personas que han llegado de otra iglesia. Obvia esas personas. El que se cambie una persona de una iglesia a otra iglesia no extiende el reino. Hace poco yo le pregunté a unos pastores amigos, estábamos hablando de esto, de lo que está ocurriendo hoy. Y yo decía, lo maravilloso de hoy es que hoy hay personas que están escuchando este mensaje que no son cristianos. Cristianos en el sentido para nosotros. ¿Cachai? Pero el crecimiento de una iglesia, el abultar de una iglesia, no está relacionado con personas que se cambian de una iglesia a otra, porque eso en realidad no es avance de reino. Eso es traslado, mudanza. Pero cuando una persona que no conoce a Cristo, cuando una persona que no conoce a Jesús se convierte a Jesús, dice la Biblia que el reino de los cielos hace fiesta y los ángeles cantan y hay fiesta en el cielo cuando una persona que no conoce a Jesús comienza a seguir a Jesús. Eso es la realidad. Mira tu iglesia, mira a la gente, tal vez, ¿cómo están tus relaciones? Tal vez tú te relaciones solo con cristianos. No, voy a relacionarme solo con cristianos para cuidarme. Cuando Jesús fue amigo de los pecadores y los recaudadores. Jesús no tuvo problema en reunirse con aquellas personas que no eran cristianos para compartir el reino con ellos. Y ese es el desafío. Por eso, la gran mayoría de la gente tiene tus mismas necesidades, tiene tus mismas preguntas. Muchos de ellos, en realidad y en la práctica, no saben lo que creen. Pero también lo maravilloso de esto, como dijo el apóstol Pablo, es que si ellos reconocen su necesidad, o sea, llegan a un punto de decir, sí, en realidad, ¿sabes qué? Yo a veces me siento solo o sola, sí, yo a veces tengo temores, sí, yo a veces tengo inseguridad. Es allí el momento donde ellos pueden entregar su vida a Jesús. El reconocimiento, a veces nosotros esperamos, no sé, que se arrodillen y se pongan a llorar, pero solamente basta con que ellos reconozcan su necesidad de la situación para que Jesús pueda venir a suplir esa necesidad. Las personas están llenas de excusas, la verdad. Si mira, en Lucas 21, Lucas 21, sí. Lucas 21, 13. En Lucas 21, 13, la gran mayoría de la gente se llena de excusas. Jesús en un momento habló de, no, déjame ir a enterrar a mi padre, no sé, déjame ir a hacer esto, déjame ir a hacer esto otro. Pero la verdad y la realidad es que ellos necesitan a Jesús. Y tal vez tú y yo vamos a decir, sí, pero ¿qué les voy a hablar? En Lucas 21, versículos 13 al 15 dice, así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. O sea, tú y yo vamos a tener la oportunidad de hablar de Jesús con otras personas. Tú y yo, siempre Dios nos va a dar la oportunidad de hablar con otros. Versículo 14 de Lucas 21.
Dice, pero tengan en cuenta esto, que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirle ni contradecirle. Dios mismo va a ayudarnos a hablar lo que tenemos que hablar con otros. Dios va a poner en ti lo que tú tengas que hablar con otras personas. No tengas temor a esto. Para ir, porque ya me quedan 10 minutitos, un poco más, ¿ya? Pero quiero hablarte 6 cosas, ¿ya? 6 cosas. Y el número 6 para mí no significa nada, por si acaso. Podría haber sido 7, 8, 10, 4, ¿ya? Pero 6 cositas prácticas que nos ayudan a compartir a Jesús con otras personas. 6 cosas prácticas que te van a ayudar a ti y a mí a compartir a Jesús con otros. A invitar a caminar a Jesús con otros. A invitar a caminar con Jesús a otras personas. Dile, oye, yo sigo a Jesús. Vamos juntos, caminemos con Él. Esa invitación es algo que solamente tú y yo podemos hacer. Los ángeles no pueden. Los árboles no pueden. Las piedras no pueden. Tú y yo somos las personas puestas por Dios en esta tierra para que invitemos a otros a caminar con Jesús. Número 1, ¿cómo yo puedo de una manera práctica compartir a Jesús? Lo primero que tengo que hacer es vive tú a Jesús. Vivir a Jesús. Vive tú a Jesús. Entonces, que tú puedas promover y mostrar a otro lo que tú quieras predicar. O sea, si tú tienes que aprender a buscar la esperanza en Jesús. Tú tienes que aprender a encontrar el amor en Jesús. Tú tienes que aprender a encontrar lo que tú necesitas en Jesús. Entonces, el primer paso práctico para compartir a Jesús con otros es vivir lo que decimos creer. Tan simple como esto. Hay una palabra que es consecuencia. Ser consecuente simplemente. Ser honesto, ser transparente, ser vulnerable y poder decir, sí, a veces tengo dudas, pero yo sé que Jesús es la verdad. Sí, yo a veces, sí, pum. En 1 de Pedro 2:12, el apóstol Pedro escribió lo siguiente. 1 de Pedro 2:12. Dice lo siguiente, mantengan entre los incrédulos, ¿ya? O sea, entre que ustedes sean así entre aquellas personas que no conocen a Jesús. Una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Que aún aquellas personas que no conocen a Jesús puedan mirarte a ti, puedan mirarme a mí y puedan decir, sí, en realidad ellos tienen algo diferente. Sí, mira, en medio de la situación ellos tienen una palabra de esperanza. Sí, en medio de la situación ellos están confiados que Dios va a proveer. Sí, en medio de la situación ellos están confiados en Dios. Sí, ellos puedan ver en ti, puedan ver en mí esta confianza a la cual Jesús nos llama en medio de las circunstancias. Pero si tú y yo estamos desesperados, estamos alocados con la situación, ¿de qué estamos hablando? Por eso que cuando en la segunda o tercera parte de esta serie del Sígueme, Jesús les dejó claro, yo los estoy llamando para que desarrollen una confianza en Dios por sobre las situaciones. Entonces tú y yo somos llamados a confiar en el Señor, a confiar en Dios por sobre la situación. Jesús fue muy claro sobre esto. Jesús dijo, vamos a tener dificultades, vamos a sufrir desilusiones, de repente vamos a tener personas que van a abusar de nosotros, abuso físico, mental, financiero, van a haber personas que van a buscar engañarnos. Y Jesús dijo, va a pasar esto, pero confíen en mí, dijo Jesús. Entonces, ante esta situación, el llamado para ti y para mí es confiar en Él. Pero este llamado es para que podamos mostrar a los demás a quién tenemos en nuestro corazón. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículos 12 al 16, Romanos 12, 12 al 16, dice lo siguiente: alégrense en la esperanza. La esperanza tiene que ver con lo que va a venir. La esperanza tiene que ver con lo que va a llegar. Y él dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento. Esto es fuerte. Pero esto es lo que el apóstol Pablo está
Él en su mente está pensando en el estilo de vida cristiano. Muestren paciencia en el sufrimiento. La gran mayoría de la gente, cuando vienen los tiempos de sufrimiento, depresión, viene la desesperación. Y junto con la desesperación viene las tomas de decisiones erradas, vienen las acciones erradas, actitudes erradas. Y por eso el apóstol Pablo dice, no, confía en Dios, ten paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes. Híjale, no sean arrogantes. La palabra arrogancia es ponerse por sobre los demás. No, mira, tú no comprendes, yo sí comprendo. La arrogancia tiene que ver cuando tú te pones sobre el otro. Dice, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Entonces lo primero que yo tengo que aprender es a vivir a Jesús yo. Vivir a Jesús tú. ¿Cómo yo, de manera práctica, cómo yo comparto a Jesús? Viviendo a Jesús. Número 2, ¿cómo yo comparto a Jesús? Aprendiendo de Jesús cada día. O sea, cada día ir a la Biblia, ir a la palabra, leer un poco más de la palabra para aprender cómo era Jesús. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué habló Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Cuando yo aprendo cada día de Jesús, me voy pareciendo un poco más a Él. Y su carácter se va a poder manifestar a través de ti y a través de mí. Entonces, somos llamados a este proceso de aprender cada día acerca de Jesús. En 1 Pedro 3:15 dice lo siguiente. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Es tener siempre una respuesta, a las preguntas, que puede ser una respuesta elaborada, poco elaborada, muy elaborada, pero tener una respuesta simple, humilde, entendible a las interrogantes de las personas. Entonces, ¿qué cosas prácticas puedes hacer? Vive tú a Jesús. Aprende día a día cómo Jesús vivió esta vida. ¿Qué es lo que Él enseñó? ¿Cómo Él vivió? Aprende a tener una respuesta. Honra a Jesús. El apóstol Pedro nos dice, honren a Jesús en sus corazones como Señor. Entonces aprendo de Él. Soy seguidor de Él. Quiero ser como Él. Quiero aprender a pensar como Él, a sentir, a percibir la vida como Él la percibió y transmitir a otros como Él la percibe. Eso es. Número 3, y esto es más complejo tal vez, pero número 3, aprende a disculparte con los demás. Y uno dice, ¿y por qué me tengo que disculpar con otros? ¿Tengo que pedirles perdón a otros? Pídele disculpas porque tal vez no le has compartido a Jesús antes. Lo más precioso es Jesús. Y lo que uno comparte con los amigos es lo más bello y lo más precioso. Uno comparte con los demás lo que es valioso para uno. Uno comparte con otros lo que para uno es importante. Por lo tanto, si tú te rodeas con gente y nunca le has hablado de Jesús, tu familia, tus amigos, compañeros de trabajo, tus vecinos, si tal vez tú te rodeas con personas pero nunca le has hablado de Jesús, acércate y dile, ¿sabes qué? Juan, Marisol, no sé, quería pedirte disculpas por esto. Lo más probable es que la otra persona te diga, ¿y por qué me estáis pidiendo disculpas? Porque nunca he compartido a Cristo contigo. Y eso te da una oportunidad inmediata de hablarles de Jesús. Eso te da una oportunidad inmediata de hablar de Jesús con estas personas. Pídeles disculpas, simplemente diles, ¿saben qué, amigo? Yo tengo algo precioso que valoro enormemente en mi corazón. Y que tal vez no lo he compartido con ustedes, pero quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Y hablarles de Jesús. En el libro de Proverbios, en el capítulo 17, versículo 17, Proverbios 17, dice lo siguiente. En todo tiempo ama al amigo. Para ayudar en la adversidad, nació el hermano también. Pero ese amor hacia el otro,
ese amar al amigo, ese amar la familia, ese amar a otro, es compartir lo más valioso que tú tienes. Lo más valioso que tenemos tú y yo no es el auto, no es la casa, no son los estudios, es Jesús. Es Jesús. Eso es lo más valioso que nosotros tenemos. Y lo más valioso que nosotros tenemos somos llamados a compartirlo con los demás. Por lo tanto, comparte a Jesús con otros. A veces es más fácil tal vez dar 1000 pesos a otro o dar algo a otro, algo material. Pero lo que Jesús espera de nosotros es que invitemos a otros a seguirlo a Él. Comparte a Jesús. Jesús es lo más valioso que tú tienes y lo puedes compartir. Entonces, discúlpate con otro y simplemente dile, ¿sabes qué? Quiero pedirte disculpas porque no te he hablado de lo más precioso que yo tengo, que es Jesús. ¿Ya? Entonces tenemos 3 cosas: vive a Jesús, aprende cada día de Jesús y discúlpate con los demás por no compartir a Jesús y habla de Jesús. Número 4, escucha antes de hablar. Lo más precioso hoy día, lo más valioso hoy día es alguien que escucha. Imagínate que hay gente que paga y paga alto dinero por ir a un psicólogo o ir a un terapeuta. No tengo nada contra los psicólogos ni terapeutas, ¿ya? Por si acaso. Pero mucha gente paga para que los escuchen. Tenemos 2 oídos, una boca. Aprende a escuchar antes de hablar. Aprende simplemente a poner atención a lo que la gente... Hay mucha gente que interrumpe antes de oír. Entonces, alguien te está hablando algo y tú tranquilo, tranquila. Escucha a otro. Deja que el otro vacíe su corazón. Deja que el otro vacíe todo lo que hay en su mente. Deja que el otro vacíe lo que tiene para que tú puedas comenzar a hablar. Pero es de sabios el escuchar antes de hablar. Lo más valioso una de las cosas valiosas que tú y yo podemos hacer hoy día con otros es escuchar. Escucha. Llama a alguien, una videollamada, un WhatsApp, no sé, llama a alguien e invierte 10 minutos de tu vida en escuchar a esa persona. Todas las personas, tú y yo, tenemos una necesidad profunda que alguien nos escuche. Pero a veces el mundo cristiano, por tratar de meter el evangelio, por tratar de meter... No, pero que tú. Escucha, cálmate, relájate. Deja que Dios te dé la paciencia para que en el momento oportuno tú puedas entregar esa semilla que Dios ha puesto en tu corazón. Por eso que lo más importante de todo esto es aprender a escuchar antes de hablar. ¿Ya? En Proverbios 18, este versículo es potente. Proverbios 18, versículo 13 dice: es necio, es torpeza, es una estupidez y vergonzoso responder antes de escuchar. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos ha pasado? A mí me ha pasado. Que a veces gente nos habla algo y en la mitad nosotros queremos saber para dónde va. Y dice, espérate. No, sí, yo sé esto, que tú vas para allá. Y de repente la persona dice, no, nada que ver. Es de necio. Salomón, el sabio, escribió, es de necio y vergonzoso es responder antes de escuchar. Por eso tú y yo necesitamos desarrollar esa capacidad de oír. Y no de oír lo que queremos escuchar, sino de oír a la persona que se está comunicando con nosotros de tal manera que podamos captar lo que esa persona quiere decirnos. Detrás de todo lo que la persona nos habla, hay algo que quiere comunicar. Y tú y yo necesitamos desarrollar esa capacidad. Jesús tenía esa capacidad extraordinaria de escuchar a la gente, de hablar con las personas. Entonces, esa capacidad está en ti y está en mí. Pero tenemos que desarrollarla. Tenemos que aprender a ser pacientes. Tenemos que aprender el dominio propio para decir, ok, voy a escuchar a esta persona. Y escuchar con atención. Y a veces escuchar significa media hora, 40 minutos, no, lo que sea. Pero tratar de captar lo que esa persona quiere decir. Por eso que Salomón escribió, es necio y es vergonzoso responder algo, hablar algo, antes de escuchar bien lo que te quieren decir. Un poquito más adelante en el libro de Proverbios, en Proverbios 20, versículo 5,
Ay, esto es precioso. Los pensamientos humanos, el pensamiento humano, son aguas profundas. O sea, las personas, cuando comienzan a hablar algo, comienzan de arriba hacia abajo, comienzan a vaciar hasta llegar a lo que realmente quieren comunicar. Y eso es lo que nosotros necesitamos escuchar. A veces la gente te va a hablar, no, que esto es muerto, esto es contagiado, esto es lo que aquí, no, me quedé sin pega, esto es la plata, esto. Pero al final va a llegar aquí y va a decir, pero así es como me siento. Me siento solo, me siento sola, tengo inseguridades, tengo temores. Entonces, tienes que tener esa paciencia para que vaya desaguando, desocupando, hasta llegar a lo más profundo. Los pensamientos humanos son aguas profundas y el que es inteligente los capta fácilmente. Entonces, tenemos que desarrollar esa capacidad de oír. Por lo general, por lo general las personas nos están hablando y nosotros sobre eso ya estamos respondiendo. Calma, calma. Aprende a oír y a escuchar antes de hablar. Entonces llevamos 4 cosas prácticas del cómo compartir a Jesús con otros. Vive lo que tú crees, aprende cada día más de Jesús, discúlpate con otras personas si no le has compartido a Jesús y escucha antes de hablar. Número 5, comparte tu historia con los demás. No tienes que predicarle una doctrina, ni tienes que predicarle una teología, porque si vais a hablar con alguien que no conoce a Jesús, ¿de qué estamos hablando? Esa persona va a ser impactada por lo que Jesús hizo en tu vida. ¿Y quién mejor que tú para expresar lo que Jesús ha hecho en ti? Comparte tu historia nomás. Cuéntale lo que Jesús hizo en ti. Cuéntale. A veces nosotros somos buenos para hablar de la iglesia. No, es que mi iglesia aquí, mi iglesia. Ellos quieren escuchar lo que Jesús ha hecho en ti. Cómo Jesús ha llenado tu necesidad. Cómo Jesús ha llenado tu necesidad de amor. Cómo Jesús ha llenado tu necesidad de aceptación. Cuánto te ama Jesús. Cómo te aceptó Jesús. Y cómo Él te ha dado un sentido de propósito y de significado de vida. La gente afuera no quiere escuchar teología, amigos. Somos nosotros los que queremos predicar teología. Y Jesús no es tan interesante porque Jesús no vino a hacer debates teológicos. Vino a hablar sobre un evangelio que estaba al alcance de toda persona. Y eso tú y yo podemos hacerlo. Tú y yo podemos hacerlo. Entonces, cuéntales tu historia, comparte tu historia. Yo siempre he dicho, ¿cómo comparto mi historia? Simplemente cuéntales cómo tú eras antes, un 25, del 100% de lo que tú vas a hablarles, de tu testimonio, de tu historia, que el 25% sea como tú eras antes. A veces la gente le da gran parte de su tiempo. Yo era curado, yo era aquí, yo era allá, yo era aquí, le pegaba a mi mujer y tal. Pero conocí a Jesús y cambié. No, amigo, así no es el mejor testimonio. Esa no es la mejor historia. La mejor historia se cuenta del cómo tú eras antes, un 25%. El 50% el cómo tú conociste a Jesús. El 50% tiene que ser como cómo yo tuve un encuentro personal con Jesús. Cómo Jesús vino a suplir mi necesidad. Cómo yo me sentí amado. Cómo yo me sentí aceptado. Cómo yo descubrí un propósito y un significado de vida. Y luego otro 25% del cómo vivo hoy. Entonces, de ese 100% del cómo tú cuentas tu historia, 25% el cómo tú eras antes, 50% de cómo Jesús vino a tu vida, del cómo tú tomaste la decisión de seguir a Jesús, y otro 25% el cómo tú vives hoy. La gente no quiere escuchar cómo tú eras antes, porque ellos están ahí. La gente quiere escuchar cómo tú saliste de ahí, cómo tú fuiste lleno de su amor, cómo tú descubriste que Jesús te acepta como tú eres, cómo tú descubriste un propósito de vida allí. Eso es lo que quieren escuchar. De hecho, a mí me encanta porque en un momento Jesús hizo un milagro sanando a un ciego, ¿ya? Y fue divertido porque entraron en una discusión. Decían, no, pero este era ciego de nacimiento, es ciego por el pecado de los papás, es ciego, quedó ciego después. Mira, Jesús lo sanó, pero entraron en una discusión
los fariseos y los religiosos, y fue tal la discusión que los fariseos y los religiosos mandaron a preguntarle a los papás de este ciego: oye, ¿tu hijo siempre fue ciego? Porque ahora puede ver. ¿Tu hijo siempre fue ciego? Y los papás le dijeron: mira, lo que yo sé, lo que nosotros sabemos es que siempre fue ciego. Entonces ellos y fueron a Jesús y le dijeron: ¿cómo hiciste? Jesús dijo: vayan y pregúntenle a él. Y los fariseos y los religiosos fueron ante el ciego y le dijeron: oye, ciego, ¿cómo es la cuestión? ¿Tú siempre has sido ciego? ¿Tú naciste así? ¿Tú fuiste? ¿Cómo es la cosa? Y él les dice lo siguiente. Miren, voy a leer el versículo 24, sorry, esto es tan... en Juan 9, 24 y 25. Juan 9, 24 y 25. Dice que por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego. Estos fariseos religiosos que no creían en lo que Jesús estaba haciendo, llamaron de nuevo al ciego y le dijeron: da gloria a Dios. A nosotros nos consta que ese hombre, por Jesús, ¿cierto?, es un pecador. O sea, ellos estaban atacando a Jesús. Y el ciego le dice: si es pecador, no lo sé. Respondió el hombre: lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Algo pasó. Ese hombre llamado Jesús vino y cambió mi vida. Ese hombre llamado Jesús vino y cambió mi destino. Yo iba caminando hacia un lado y Jesús vino y me cambió. De alguna manera, su amor, su gracia, su bondad, su misericordia, su aceptación, no sé, su presencia suplió mis necesidades. Y en él encontré el propósito de mi vida. Entendí que la vida, el sentido de la vida es conocer a Dios. El sentido de la vida es caminar con Jesús. Este ciego dijo: mira, no tengo idea quién es. Realmente, teológicamente, doctrinalmente, no me pregunten. Lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Lo único que sé es que yo antes me sentía solo y ahora estoy acompañado. Lo único que sé es que antes yo no me sentía amado y ahora me siento amado. Lo único que sé es que antes me sentía botado y ahora tengo a alguien que me ama. Esto es contar tu historia. Esto es hablarle de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Y eso es un testimonio que solamente tú puedas. No entra en discusiones teológicas con gente de afuera. La gente que no conoce a Jesús no tiene esos problemas doctrinales que tú y yo tenemos. Ellos tienen la necesidad que tú y yo tenemos o teníamos. Y en Jesús tienen la posibilidad de suplir esas necesidades. ¿Cómo compartir de manera práctica a Jesús con otros? Vive lo que crees, aprende de Jesús cada día, escucha antes de hablar, comparte tu historia y por último, invítalos a seguir a Jesús. Nada pierdes con hacer eso. Nada pierdes con decirle: oye, ¿por qué no caminamos juntos con Jesús? Oye, ¿por qué no le das una opción a Jesús? Oye, ¿por qué no caminas con Jesús? Vamos, yo te acompaño. Vamos juntos con Jesús. Cuando tú invitas a las personas, no a una iglesia, no a una institución, no a una organización, la gran mayoría de las personas, cuando tú hablas con gente acerca de Dios en la calle, con otras personas, la gran mayoría, y tú le dices: oye, ¿tú vas a alguna iglesia? No, no estoy ni ahí con la iglesia. ¿Pero crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. Y es divertido, porque la gran mayoría de las personas tienen problemas con la iglesia, pero no tienen problemas con Dios. La gran mayoría de las personas tienen problemas con el cristiano, el fariseo religioso o egocéntrico, pero no con Dios. Invítalos a caminar con Dios. Y en la medida en que Jesús los invitó a caminar con Él, Jesús no los invitó a ninguna organización, Jesús no los invitó a ninguna institución, a nadie de ellos los hizo firmar un papel de membresía de un club cristiano. Simplemente les dijo: síganme. El que quiera seguirme, que me siga. Esa fue la invitación de Jesús. Pero tú y yo le añadimos eso. No, vamos a la iglesia, asiste. Jesús dijo: el que quiera seguirme, que me siga. Invítalos a caminar con Jesús. Y dile: ¿sabes qué? Jesús está en tu casa, Jesús está en la iglesia, Jesús está en la micro, Jesús está donde tú estás.
Esa es la realidad. Y esto es lo maravilloso de lo que nosotros creemos. Que Jesús está donde nosotros estamos. Invítalos a caminar con Jesús. Recuerda lo más básico y esencial que tal vez por años hemos hablado. Juan 1:12, el viejo versículo que hemos aprendido de memoria. Juan 1:12 dice, más a cuantos lo recibieron. A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Dos cosas, a los que lo reciben y creen en Él. La invitación a caminar con Jesús a la gente es decirle esto, oye, ¿tú crees en Jesús? Sí, creo. ¿Vamos a la iglesia? No, a la iglesia no. ¿Pero quieres caminar con Jesús? Sí, caminemos con Jesús. La gran mayoría de las personas es así, fíjate. No tienen problemas con Jesús, tienen problemas con la iglesia. Entonces, invítalos a caminar con Jesús. Y Juan, en el libro de Juan nos dice, si ellos creen y le reciben, tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero a veces tú y yo, nosotros les ponemos cargas. El evangelio es más simple de lo que nosotros pensamos. El evangelio es más simple de lo que nosotros hemos escuchado. Jesús dijo muy simple, si tú crees, si tú le recibes, o si tú le recibes y crees, tienes todo el derecho de ser llamado hijo de Dios. El apóstol Pablo lo resumió de esta manera en Romanos 10, versículos 9 y 10. Dijo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces yo en mi corazón, basta con preguntarle, ¿tú crees en Jesús? Sí. ¿Y quieres declararlo como tu Señor y Salvador? Sí. Y eso es lo que dice la Biblia para ser salvo. Somos nosotros los que ponemos cargas. Invita a la gente a caminar con Jesús. Eso es todo. Hay tanta necesidad ahí fuera. Hay tantas personas que necesitan conocer a Jesús. Hay tanta gente que necesita lo que tú tienes, lo que yo tengo. Ese amor, esa gracia y esa bondad. Dios ha sido tan bueno. En 1 Pedro dice que Dios es paciente con nosotros para esperar a que el máximo de personas se arrepienta y vuelva a Él. Entonces, cosas prácticas. Vive a Jesús. Aprende de Jesús cada día. Discúlpate con aquellos que no has compartido de Jesús y compártelo. Escucha antes de hablar. Comparte tu historia e invítalos a seguir a Jesús. Para terminar, Jesús dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos, los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Hoy día la gente está cansada, está agobiada, está bajo mucha presión, hay mucha incertidumbre, y Jesús sigue haciendo la misma invitación. Yo les daré el descanso. Pero tú y yo somos los agentes, somos los embajadores, somos las personas, somos los seguidores que Dios quiere usar para que otros le conozcan. Oremos y seamos esto, simplemente vivamos lo que decimos creer. Aprendamos de Jesús cada día. Discúlpate con aquellas personas que no has compartido a Jesús y esto te va a dar la oportunidad de hablarles de Jesús. Escucha antes de hablar. Comparte tu historia, no teología, comparte tu historia e invítalos a seguir a Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Jesús. Tú eres Rey, tú eres Señor. Y Dios, te pedimos, Señor, que tú eches fuera todo temor, toda inseguridad, Señor, que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Y que podamos ser hombres y mujeres que vamos a llevar tu reino a otras personas. Espíritu de Dios, ven a nuestros hogares. Que nuestros hogares sean luz. Que nuestros hogares sean faros que iluminan en la oscuridad, Dios. Señor, que nuestras vidas sean vidas que reflejan tu amor y tu carácter hacia el que no te conoce. Señor, ayúdanos a ser valientes y audaces para invitar al máximo de personas a caminar contigo. Señor, que en este tiempo, donde todo el mundo, Señor, está bajo temor y angustia,
Que nosotros como hijos tuyos podamos levantar una voz de esperanza, podamos levantar una voz que todo aquel que cree en Jesús y le recibe tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. Que todo aquel, Señor, que llega a ti agobiado, cansado, deprimido, sufriendo y en angustia, puede recibir el descanso que solamente tú puedes dar. Así que, Señor, yo oro por todos los que están escuchando y oro por aquellos que van a escuchar luego. Señor, trae tu paz y trae tu descanso. Trae tu amor y trae tu bondad de tal manera que nuestros corazones se llenen hasta rebalsar para dar a otros lo que tú nos das a nosotros. Señor, te damos gracias. Te bendecimos en esta mañana. Bendice lo que queda del día, este fin de semana con todo lo que vamos a hacer. Bendícenos, Padre. Úsanos de tal manera que seamos agentes de esperanza en tu reino. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo día. Ya está haciendo solcito, ligerito va a ser calor. Comparte a Jesús con otros, que eso al final es la misión. Hoy día terminamos los Sígueme. Ya el próximo lunes vamos a seguir con otra serie. Recuerda que hoy en la noche, pero por vía YouTube, vamos a estar transmitiendo una reunión para matrimonios y parejas, ¿cierto? Una reunión que se viene preciosa, se llama Crisis o Oportunidad en Pandemia. ¿Cómo? Las estadísticas dicen, y todos lo están diciendo, que al final de esto los divorcios van a aumentar. Las separaciones van a aumentar. Y allá es donde tenemos que entender que todo este tiempo que vivimos puede ser una crisis o una oportunidad en la pareja. Así que hoy en la noche, a eso de las 9, vía YouTube, vamos a estar compartiendo un seminario para matrimonios y parejas, ¿cierto? Para que te puedas integrar a eso. Así que si tú estás y tienes interés, escríbeme un mensaje por interno para luego mandarte un link, porque va a ser una... Disculpa, va a ser una reunión privada. Para entrar solamente tienes que entrar por un link que vamos a compartir. Así que tienes que solicitarnos ese link y nosotros lo vamos a compartir. ¿Ya? Un abrazo a todos, que Dios les bendiga. Domingo, Día de la Madre, llama a tu mamá, una videollamada, envíale un regalito, haz algo. Que Dios les bendiga, amigos, que tengan un lindo día. César, te amo con todo mi corazón. Un gran abrazo, hermano. Chao, a todos, al sur, al norte, a todos. Un gran abrazo.